Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches a todos mis hermanos y mis hermanas. Les habla Luis Luker y bueno, hoy damos gracias a Dios porque estamos iniciando un curso nuevo, estamos iniciando una, un estudio nuevo, ¿verdad? Aquí en el canal y bueno, como dije, es un gusto compartir con ustedes esta materia. Esta materia lleva por nombre apologética y gracias a Dios de verdad, porque hemos avanzado bastante en varios cursos donde hemos podido aprender mucho y esto a ustedes y a mí nos va a ayudar un montón en nuestra vida como cristianos, ¿verdad? En nuestra vida como familia, en nuestras casas, en todo lado nos va a ayudar bastante. Y como dije, es un gusto compartir con ustedes esta materia. Y yo les voy a pedir por favor que ustedes, ahí donde ustedes se encuentran en sus casas o en donde estén, ustedes estén apuntando. La ventaja de que los puedan escuchar aquí por el YouTube es que ustedes pueden retrocederlo, pueden escucharlo después, pueden descargar, etcétera. Entonces pueden apuntar con más calma y con más detalle y todo eso. Pero les recomiendo que estén apuntando. Esto, lo que nosotros damos aquí, no son prédicas, son estudios. Entonces, vamos a iniciar, ahora sí, para arrancar con el curso. Y gracias a Dios es la primera lección y es la introducción ahorita a lo que es la apologética. Y mis hermanos, el Señor Jesucristo, a nosotros recordemos algo importante, el Señor Jesús no nos mandó a nosotros a ser seguidores, no nos mandó a ser gente así, seguidores, adeptos, no, nos mandó a hacer discípulos. Y, y ya, iniciando la lección, de una vez, ¿qué es un discípulo? ¿Y qué es un discípulo? Bueno, un discípulo, yo podría suponer que son ustedes que están aprendiendo, y un discípulo, mis hermanos, es aquel que está aprendiendo de un maestro o de su maestro, de alguien, de un maestro. Y no solo está aprendiendo, sino que lo está poniendo en práctica, lo está poniendo en práctica lo que va aprendiendo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí, por ejemplo, en esta escuela, mis hermanos, es aprendiendo y poniendo en práctica. Como les decía, esta clase es apologética y para los que les pueda sonar raro la palabra, ¿verdad? Ya ahorita les digo qué significa. Entonces, ¿de qué se trata Luker? ¿De qué se trata esta clase? ¿Y con qué se come eso de apologética? Bueno, vamos a verlo. Ok, déjenme decirles en primera instancia, la palabra apologética viene del griego que es apología y significa defensa. Repito eso, la palabra apologética viene del griego que es apología y significa defensa. Esta palabra tiene una connotación militar, es decir, esta palabra era utilizada por los militares cuando el enemigo venía al ataque en contra de ellos. Esta gente hacía una apología, es decir, hacían una defensa para poder salir vencedores en contra de esos que venían, ¿verdad?, en la batalla. En nuestro caso, se trata de la defensa de la fe. Entonces, para nosotros, la materia de apología es el estudio de la defensa de la fe. Y vamos a aprender también cómo defender nuestra fe. Porque en el mundo, mis hermanos, nosotros no nos encontramos nada más con gente que está abierta a recibir la palabra de Dios. También hay personas o quienes quieren antes, ojo con esto, hay quienes quieren antes de depositar su fe en el Señor Jesús, ellos necesitan o quieren saber o tener algunas respuestas de temas que para ellos son muy, pero muy importantes. Ahora, y muchas veces las preguntas que estas personas, perdón, que estas personas nos hacen, muchas de estas, mis hermanos, déjenme decirle que muchas nos mueven el piso, por decirlo de alguna manera, en todo lo que está basado el cristianismo, porque son preguntas esenciales sobre el cristianismo. Y quiero aclarar, no quiero advertir en algo importante. Usted nunca tome una pregunta como algo sencillo, algo simplón, porque si tienen su profundidad. Por eso es necesario que nosotros aprendamos apología. Mientras más creyentes aprendamos a defender la fe, vamos a hacer una bendición donde quiera que ustedes y yo estemos.
vamos a trabajar para la gloria de Dios. Entonces, fíjense, la mayoría de nosotros, por ejemplo, somos ovejas. Y qué bendición, digamos, en este caso, para el liderazgo de una iglesia, o sea, para los pastores, que las ovejas también aprendan a defender la fe. Porque mis hermanos, los ataques no siempre vienen de afuera de la iglesia. El problema es que los ataques están dentro de la iglesia, o sea, se hacen dentro de la iglesia. Y nosotros vamos a ver en el transcurso del curso cómo esto es real, cómo esto es cierto, cómo lo enseña la palabra. Y como dijimos, la definición de apología es la defensa de la fe. Ahora, ahí ustedes pueden anotar esto como una pregunta, y es una pregunta obviamente. Ustedes van a poner, ¿por qué debemos estudiar apologética? Y ahí yo ahorita les voy diciendo punto número uno y las razones del por qué, etcétera, etcétera. Y algunos puntos ustedes van a poner como subpuntos, el punto uno, dos y etcétera, o A, B, C y todo eso. Entonces, ¿por qué debemos estudiar apologética? Número uno, ¿por qué debemos estudiar apologética? Porque, porque la gente sin Cristo está predispuesta para ser, para hacer una de tres cosas. Porque la gente sin Cristo es el punto número uno. Porque la gente sin Cristo, o sea, respondiendo a la pregunta, porque la gente sin Cristo está predispuesta para hacer una de tres cosas. Y vamos a ver cuáles son esas tres cosas en esa respuesta 1. Como punto A, respondiendo el porque la gente sin Cristo está predispuesta a hacer una de tres, para hacer una de tres cosas. 1, un religioso. 2, un escéptico. Y 3, un agnóstico. Repito, la gente sin Cristo está predispuesta a hacer una de tres cosas, o un religioso, o un escéptico, o un agnóstico. Ahora, ¿qué es un religioso? ¿O quién es un religioso? ¿Qué connotación o qué resalta en una persona religiosa? Bueno, 3 puntos. Vamos a ver qué resalta en una persona que es religiosa. 1, el legalismo. 2, ritos. 3, tradicionalismo. Yo les voy a dar estos 3, pero ustedes mismos, ustedes en sus casas, ustedes pueden poner, bueno, sí, legalismo, ritos, ustedes, tradicionalismo, y si ustedes ven otras cosas más, ustedes las pueden agregar y hacer su propia lista de lo que esas personas religioso puede, ¿verdad?, llegar a ser. Ahora, mis hermanos, un religioso siempre va a defender su legalismo, va a defender su tradicionalismo, va a defender sus ritos. Fíjense, este es un religioso, o sea, un religioso es aquella persona que vive en base a dogmas. O sea, su base de vida son los dogmas religiosos, los dogmas de su religión. Y quiero decir algo. Yo creo que todos, o por lo menos la mayoría de ustedes, venimos de la religión católica. Cuando alguna persona, por ejemplo, tenía, y esto es en la religión católica, cuando alguna persona tenía duda de algo, de algún tema, ¿qué hacían estas personas? Bueno, iban y le cuestionaban o le preguntaban al sacerdote, en este caso. Y a muchos, yo creo, porque esto yo escuché testimonios, a mí no me pasó, pero sí le pasó a algunas personas, a muchos de ustedes, yo creo, a algunos, los regañaban y los callaban y les decían que tenían que aceptarlo porque eso era un dogma de fe, decían ellos. O sea, usted tiene que aceptarlo, es un dogma de fe. Ahora, cuando yo inicié en la vida cristiana, para saber la diferencia, un día yo agarré un diccionario de la escuela normal y yo busqué qué significaba dogma. Ahora, el diccionario, decía el diccionario que dogma es básicamente es una verdad implantada a fuerzas. Ojo, ojo con eso. Aquí yo tengo, porque yo lo busqué, ¿verdad?, ahora en internet después, dice que el dogma es un conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión. O sea, se no puede discutirlo. Es decir, básicamente eso puede ser una mentira que usted tiene que creer sí o sí, a como sea. Entonces, ese es un religioso. Y no importa si lo que es, no importa si lo que cree es verdad o es mentira. Lo tiene que aceptar, punto.
no puede cuestionar, no puede hacer preguntas. Porque entonces, ¿qué pasa si hace preguntas? Se le reprende, le dicen que es el rebelde, le dicen que uno es un rebelde, etcétera, etcétera. Y lo siguiente que dijimos fue que la gente está predispuesta a ser también un escéptico. Ahora, otra pregunta. ¿Qué es un escéptico? Bueno, se puede decir de alguien que no cree lo que no ve. Eso es un buen ejemplo para decirles más o menos. Pero en su definición, un escéptico lo que dice es, bueno, quizás hay una verdad, pero no la podemos llegar a conocer. Es decir, no cree lo que no ve, básicamente. Como el escéptico, él no ve, al final de cuentas, un escéptico dice, es probable que exista la verdad absoluta, es probable, dice el escéptico, pero nosotros no podemos llegar a conocerla, dicen ellos. Es decir, ¿cuál es la verdad absoluta? Bueno, un escéptico maneja básicamente la verdad de acuerdo a cómo él quiere comprenderla. Y oigan, yo les voy a hacer unas preguntas, porque a mí me pasó una vez, es que es increíble, sí. Yo no sé si ustedes han hablado con alguien que es un escéptico. Es desesperante hablar con una persona que es escéptico. Porque, por ejemplo, usted habla con o algún escéptico, y usted le pregunta, usted le dice, mira, fulanito, ¿usted tiene vida? Y ellos le responden a usted, por ejemplo, con decir, no sé. O sea, dan ganas de darles, como de inclinarlos y darles un patadón y mandarlos a la luna. Pero bueno, no vamos a discutir todo el tema de los escépticos, sino a ver quiénes son. Y también fíjense, nuestra sociedad está preparada para, si no va a ser un religioso, si no va a ser un escéptico, va a ser un agnóstico. Ahora, vamos a ver este punto. Al número, pueden ponerle como número 2. El agnóstico. Ok, el agnóstico. Ahora, para un agnóstico, de hecho, la palabra agnóstico se deriva de dos vocablos griegos que es gnosis y la partícula a. Entonces, para un agnóstico, bueno, cuando, cuando la palabra a, cuando hay una a que se antepone a la palabra gnosis, que es conocimiento, esta palabra letra que se le antepone la A quiere decir que es la negación, o sea, sin conocimiento. Entonces, repito esto. Cuando a una palabra como gnosis, que es conocimiento, se le antepone la letra A es una negación, significaría agnóstico es sin conocimiento. Entonces, un agnóstico, ¿qué es lo que dice? Básicamente el agnóstico dice no hay conocimiento, o sea, no hay una verdad absoluta. El hombre, el ser humano, no puede tener una verdad absoluta, no puede reconocerla. Este es básicamente un pensamiento filosófico muy, pero muy extendido. Entonces, ya nosotros dijimos del por qué debemos estudiar apología o apologética. Y como número 1, porque la gente sin Cristo, dijimos, está preparada para ser o un religioso, un escéptico o un agnóstico. Punto número 3. Porque en ocasiones, antes de que podamos evangelizar a alguien, sus preguntas deben ser contestadas. Esto lo repito. Punto número 3. Porque en ocasiones, antes de que podamos evangelizar a alguien, sus preguntas deben ser contestadas. Y quiero que noten que estoy diciendo en ocasiones. No estoy diciendo que siempre. Hay gente que va a estar dispuesta a escuchar y listo, y escuchan y reciben. Pero hay otros que van a querer debatir con usted muchas cosas por un sinfín de razones. Entonces, en ocasiones, antes de que podamos evangelizar a alguien, las preguntas de esta persona tienen que ser contestadas. Ahora, nada como que ustedes y yo como creyentes seamos honestos. Y ya les voy a decir por qué estoy diciendo esto. Mis hermanos, no tratemos nunca, nunca, nunca de aparentar que nosotros tenemos todas las respuestas. Porque la verdad es que no tenemos todas las respuestas. De hecho, no somos ni los hombres ni las mujeres de las respuestas. Entonces, por favor, no procuremos nunca con quien ustedes y yo estemos hablando
aparentarle que conocemos toda la escritura y que la manejamos al derecho y al revés. No. Porque les voy a poner un ejemplo. Si usted se topa con alguien que es muy chispa, que es muy vivo, nos puede poner trampas y solito nos vamos a desprestigiar. Y no solo nosotros, sino desprestigiar a quien nosotros representamos, porque estamos tratando de engañar a esta persona. Entonces nunca, pero nunca, nunca aparente, mis hermanos, lo que no es o lo que usted no sabe. Es más, mucho más impactante para una persona ver que usted está haciendo un esfuerzo honesto de encontrar las respuestas en la Biblia para que las lea, ¿verdad? Aunque quizás en algún momento determinado tal vez usted o yo no las encontremos. A mí me ha pasado, por ejemplo, yo tengo 20 años de haberme convertido y hay veces que yo no tengo las respuestas en el momento, pero a mí me ha tocado porque a mí me han preguntado ciertas cosas. Entonces yo lo que le digo a la persona es, deme un tiempecito y yo le traigo las respuestas o yo se las envío. Hace un tiempo atrás, por ejemplo, bueno, para terminar la idea, bueno, o enviar las respuestas o yo se las envío. Entonces, ¿qué hago? Yo las busco o le voy a traer la respuesta. Como les dije, hace un tiempo en unas clases presenciales, uno de los alumnos de la escuela me hizo una pregunta. Yo no tenía la respuesta. Yo le dije, mira, no sé qué es, la verdad hasta ahorita lo estoy escuchando. Hagamos una cosa, dame chance, voy a llegar a investigarlo, lo voy a estudiar y apenas lo tenga, yo le paso la información a usted y le digo donde usted incluso usted la puede buscar para que vea lo que vimos. Y me ha pasado varias veces, porque no lo sabemos todo. No podemos engañar a la gente. Entonces, nunca aparente, mi hermano, lo que no es y lo que no sabe. Es más, como dije, es más impactante para una persona ver que usted está haciendo un esfuerzo de verdad honesto. Ahora, entonces, ¿qué hacemos? Le mostramos a la gente honestidad. Demostramos que estamos haciendo un esfuerzo honesto para que la persona no vea nuestro pensamiento, sino el pensamiento de Dios. Ahora, mis hermanos, tengan en cuenta este punto 2, ¿verdad? Ahora, ¿por qué debemos, por qué debemos estudiar apologética? Número 4. ¿Por qué debemos estudiar apologética? Porque sus preguntas no son triviales ni carecen de importancia. Ese es el punto 4. Otra vez repito, porque sus preguntas no son triviales ni carecen de importancia. Preguntas como ¿cuáles? Bueno, son preguntas tan esenciales, como les dije, que nos pueden hacer a nosotros mover los fundamentos de la fe cristiana, si fuera que no existiera una respuesta. Para nosotros que somos creyentes es muy fácil a veces contestar tal vez una pregunta, por ejemplo. Por ejemplo, que nos pregunten, ¿existen los milagros? Y pues sí, incluso hemos visto algunos, los hemos vivido. Pero para una persona incrédula son otras cosas. Es decir, tendríamos que saber cómo contestarle de manera adecuada para que esta persona entienda que sí existen los milagros y que no son casualidades. Porque para los incrédulos existe la casualidad, pero para los creyentes existe la diosidencia. Es decir, Dios interviniendo en toda acción humana. Preguntas como ¿cuáles? ¿Para qué me sirve Dios? Por ejemplo, hay gente que ha dicho eso. Ahora, supongamos, vamos a hacer un supuesto. Soy un hombre con un buen trabajo, mi esposa, mis hijos están sanos, tengo buenos hijos, no nos hace falta nada, eh, eh, hacemos el esfuerzo en la vida. Entonces yo preguntaría, entonces, ¿para qué yo necesito a Dios? Si no me falta nada. Entonces, ahora para ustedes, ahora, si a ustedes les va bien, un ejemplo, que yo venga y les diga a ustedes, bueno, a ustedes les va bien, ustedes oran cuando ustedes salen, ustedes le piden a Dios que los lleve con bien y que los traiga con bien. Y yo les digo a ustedes, y yo cuando salgo, yo no oro, yo no hago nada, y también voy y vengo, y ven, todo me va bien, incluso hasta mejor a veces. Es un supuesto, ¿verdad? Entonces, yo les pregunto a ustedes, díganme, ¿para qué yo necesitaría a Dios?
¿Para qué? Ya les dije, yo no oro, yo no voy a la iglesia, no me involucro, tengo buena esposa, buenos hijos, buena plata, buen trabajo, etcétera. Entonces, yo no hago nada de eso. Entonces, ¿para qué yo voy a necesitar a Dios? Entonces, si ustedes se fijan, mis hermanos, cuando hay personas que hacen ese tipo de preguntas, ya se empieza a complicar la cosa y se empiezan a complicar ya ciertas preguntas. Ahora, otra pregunta que nos podrían hacer es, si existe Dios, entonces, ¿por qué no ha quitado el mal de la tierra? ¿Por qué sigue existiendo el mal? Y ojo, pongan atención, ojo, porque muchos de los que sí se confiesan que son ateos, que no es la mayoría en el mundo, se confiesan ateos no porque realmente no creen en Dios, sino porque dicen esto, si Dios existe, entonces tenemos un Dios que es malo, porque permite todas las aberraciones que suceden entre nosotros como humanidad. ¿Mm? Eso es lo que nos dirían. Entonces, estas preguntas habría que contestarlas. Y si le hicieran esta pregunta, por ejemplo, o sea, si a ustedes, esto lo digo porque ya lo he visto, si a ustedes salen y les hacen este tipo de preguntas, o sea, por favor, no salgan diciéndoles, pues de todos modos, si usted no cree, se va a ir al infierno y ya. No, eso no hay que decírselos así, jamás. Hay que contestarles. Eso lo diría cualquiera. Cualquier persona que apenas está entrando en el cristianismo, eso es lo primero que va a decir. Por eso, mis hermanos, la idea de estudiar apologética es saber cómo responder con sabiduría, con inteligencia a cuestionamientos como esos. Ahora, déjenme hacerles el último cuestionamiento que quizás le puedan hacer a usted. Por ejemplo, ustedes están estudiando la Biblia, un ejemplo, que yo voy o otra persona viene y les dice a ustedes, ok, ustedes están estudiando la Biblia, ok, para hablarme a mí de Dios. Perfecto, ¿verdad? Entonces vienen y le dicen, ustedes, cristianos, ustedes están usando la Biblia para hablarme a mí de Dios, pero ¿por qué? Ellos vienen y dicen, ¿por qué yo voy a creer en la Biblia cuando existe un libro que fue escrito 1000 años antes que la Biblia y que se llama el Gilgamesh y que me dice cosas que también dicen ahí en la Biblia? Vean que ya ahí, si ustedes se fijan, por cierto, ese libro, el Gilgamesh, yo lo voy a dejar en la descripción para que ustedes lo puedan descargar, lo puedan por lo menos ojear, ¿verdad? Para que ustedes más o menos lo vean. Entonces, si ustedes se fijan, hay mucha gente en el mundo que está dispuesta a escuchar la palabra de Dios, hay otros que están dispuestos siempre y cuando les sean quitadas sus dudas. Hay gente que ignora ciertas cosas, gente que no conoce, gente que conoce y hay gente que pretende conocer. Pero para todos ellos tenemos que tener respuestas inteligentes. Yo tengo un lema para animar a la gente a estudiar y yo les digo, ¿saben cuál es la manera? O ustedes, o una de las maneras en la que nosotros podemos honrar realmente a Dios. ¿Saben cómo? Porque la escritura dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, usemos el cerebro, seamos inteligentes. Entonces, mis hermanos, la mejor manera de poder honrar a Dios es demostrando nuestra inteligencia. Durante muchos años, tiempo atrás, gracias a Dios, cuando se hablaba de que alguien que decía que era cristiano, era catalogado, bueno, yo creo que todavía, era catalogado como de pobrecito, el ignorante, de que éramos como tontos, que no sabíamos nada. Y desgraciadamente teníamos ese calificativo de que que los cristianos éramos ignorantes. Pero fíjense qué contrariedad, cuando nosotros que debemos honrar a Dios, porque Dios es un Dios inteligente, usando la inteligencia, y a veces ni siquiera ni nos preparamos. Y ojalá, de verdad, yo les voy a decir algo a ustedes. Yo espero que ustedes sean demasiado inteligentes y sean como una computadora, una grabadora o algo, o que ustedes estén tomando apuntes de todo lo que yo estoy mencionando, ¿verdad? Porque lo que yo estoy hablando y todo esto, si ustedes no lo escriben y ustedes lo dejan ahí en el aire, se les va a olvidar, a menos que tengan un cerebro increíble y puedan grabárselo así como de todos los puntos y comas y todo a detalle. Esto lo, y como, y yo creo
como lo dijo un gran filósofo por ahí, no es un filósofo, pero dijo, es mejor la más endeble tinta que la más brillante memoria. Así que yo les recomiendo que lo apunten lo que ustedes consideren que es importante. Y todavía estamos en el punto 4. Vamos al punto 5 ahorita. Ahora, ¿por qué? ¿Qué más? ¿Por qué debemos estudiar apologética? ¿Por qué más? Punto número 5. Porque Dios nos ordena a contestar las preguntas de la gente. Esto es un punto interesante. Número 5. Otra vez repito. Porque Dios nos ordena a contestar las preguntas de la gente. Ese es el punto 5. Yo les voy a dar y las vamos a leer, pero se las voy a dar por adelantado para que ustedes las puedan apuntar y las puedan ir buscando. Les voy a dar 5 citas bíblicas y las va a escribir para que usted las tenga y luego usted las analice ahí en sus casas. La primera cita es Primera de Pedro 3:15. La primera es Primera de Pedro 3:15. Enseguida vamos con Segunda de Corintios 10:5. Segunda de Corintios 10:5. La que sigue. Segunda de Timoteo 2:24 al 26. Segunda de Timoteo 2:24 al 26. Y la última, ya les digo, sí, para ver, 1, 2, 3. Sí, son 5. Y la cuarta, perdón, es Tito 1:9. Tito 1:9. Tito 1:9. Y la última cita bíblica es la de Judas, versos 3 y 4. Y brincamos al versículo 22. Recuerden que Judas es capítulo único, entonces por lo tanto nada más escribimos los versos. Entonces Judas, versículos 3, 4 y brincamos al 22. Entonces nada más para que los escriban ahí los versos. Y vamos a comprobar si es cierto que Dios nos está ordenando a nosotros a que contestemos las preguntas de la gente. Ahora, primero, vamos a ver Primera de Pedro 3:15. Y dice, ojo lo que dice Primera de Pedro 3:15. Dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, ojo, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora, fíjense bien que no dice, si tienes tiempo, prepárate, no dice eso. O no dice cuando puedas, prepárate, no dice eso. Ustedes se fijan bien en eso, préstenle atención, no dice eso. No hay una opción, mis hermanos, no hay opción, no es opcional. Y esto es Dios hablando a través del apóstol Pedro. Dice, y estad siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, Dios nos está diciendo que tenemos que estar listos para defender nuestra fe con preguntas, con argumentos, o sea, respondiendo preguntas. Entonces, qué bueno que usted y yo estemos estudiando y que estemos sacando, como alguien diría por ahí, sacando la cabeza de entre la mayoría de los creyentes. Pero sepan que es una responsabilidad, que es un mandato de Dios y que todos los cristianos deberíamos estar preparados para responder preguntas. Y ojo, no para pelearnos. Pongan atención, porque el hecho de que nosotros presentemos defensa, como dice, con mansedumbre y reverencia, es decir, no nos tenemos que pelear con nadie, tenemos que ser mansos y reverentes para que ellos entiendan lo que el Señor está queriendo decirles. O sea, yo he conocido personas que salen a evangelizar, les predican a otras personas y la persona a la que se le está predicando y de verdad le contesta o empieza a debatir y la que está evangelizando empieza a pelear con la persona y se pelean. Por favor, de eso no se trata. Veamos el otro versículo, 2 Corintios 10:5. Aquí nos habla el Señor a través del apóstol Pablo y dice, 2 Corintios 10:5 dice, ¿cómo hacemos esto? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, ¿qué nos está mandando a nosotros el Señor? A derribar argumentos. ¿Y qué son los argumentos, Luker? Son razonamientos, son ideas, son pensamientos. Esos pensamientos no nos dice la Escritura que debemos de quitarlos a sangre y fuego. No lo dice, o sea, con una guerra o con una guerra santa, no. Esos argumentos se derriban con argumentos, con ideas, con pensamientos. Dios está pensando en nosotros como gente que debe de ser profunda en el conocimiento de su fe y debe ser profunda en el conocimiento de la palabra para que pueda atacar todos estos argumentos que se están levantando o que se han levantado. Dice ahí que algunos que se han levantado en serio y con mucha altivez. O sea, son personas que han pretendido burlarse de Cristo y de los creyentes levantando argumentos, y sí, argumentos muy elaborados, muy bien pensados, para dejarnos a nosotros calladitos, ¿verdad? Al final de cuentas. Ellos no quieren, estas personas, no quieren que nosotros contestemos para que vean que somos una bola de ignorantes y que por eso nosotros creemos, que por eso creemos en Dios. Porque necesitamos, entre comillas, salvavidas para poder nadar. Y Dios dice que no, que nosotros debemos de derribar esos argumentos. ¿Y cómo debemos derribarlos? Trayendo esos argumentos o esos pensamientos ¿a quién? A Cristo Jesús. Y la Escritura nos dice que Cristo Jesús es la sabiduría de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, si Cristo es la sabiduría de Dios y nosotros somos cristianos, ¿qué es lo que debe de brotar de mí? Sabiduría. Sabiduría para contestar, no para pelear, no para contender. Ha de ser con reverencia y con mansedumbre. Así debe de ser. Siguiente versículo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 y 26 dice, pongan atención, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, o sea, un momento, no debe ser peleonero. Dice, sino amable para con todos, apto para enseñar. Fíjense que dice apto para enseñar. Pregunto, ¿quién es alguien que está apto para enseñar? Es aquel que está preparado, ese es el que está preparado. Usted debe ser entonces apto para enseñar. Sigue diciendo, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, si se fijan, la manera en que Dios va a conceder es cuando usted actúa con mansedumbre, cuando usted actúa sabiendo enseñar, cuando usted los corrige de sus errores doctrinales con reverencia, con mansedumbre. Sigue diciendo, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, versículo 26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Así tal cual. Vamos a ver la siguiente cita de por qué nosotros debemos de estudiar apologética. Esta la vamos a ver en Tito 1.9 y dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahora, fíjense, con sana enseñanza, o sea, la sana enseñanza es lo que viene en la palabra de Dios sin que usted se aparte, sin que usted le ponga sus ideas, sus pensamientos. Yo he dicho esto mucho, que si usted no encuentra un argumento, haga que la gente, ojo con esto, si usted no encuentra un argumento, usted mismo tome la Biblia y haga que la gente lea el versículo, o sea, que lea la palabra. La sola palabra, pongan atención, la sola palabra hace una acción en ellos. Y recuerde lo que dice Hebreos 4:12, la palabra es viva y eficaz. O sea, la palabra por sí misma tiene un trabajo que hacer y puede ser que usted se la enseñe a esta persona a la que usted le está hablando de la escritura, y en ese momento, ojo, pongan atención, en ese momento quizás esa persona tal vez esté burlando, tal vez esté riendo de usted, pero mis hermanos,
como la palabra es viva y es eficaz, y esta persona la leyó, lo que hace esa palabra es que cuando esta persona se queda en silencio, se queda sola, entonces la palabra puede ser llevada por el Espíritu Santo y empezar a taladrar los corazones y las mentes duras, por ejemplo, digamos, de esta persona. Esa es la palabra de Dios. Entonces, así fuera cualquier argumento, por mejor elaborado nuestro, que nace de la carne, es mejor la palabra nunca, o sea, mejor dicho, nunca va a ser mejor cualquier argumento, por mejor elaborado que sea nuestro, que nace de la carne, por más que sea, nunca va a ser mejor que la palabra de Dios. Por eso yo les digo, si usted no tiene argumentos, usted abra la palabra de Dios y enséñeselas y que ellos la lean, así, póngalos ustedes a leerla. Pero para abrirle la palabra de Dios, evidentemente, tenemos que saber dónde encontrar las cosas, ¿cierto? Y eso requiere de que estemos leyendo, de que estemos estudiando la palabra. Ahí. Ahora, por último dijimos, el otro versículo que vamos a ver es Judas, versículos 3, 4, y luego brincamos al 22. Fíjense lo que dice. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, pongan atención, que contendáis ardientemente por la fe. Fíjense lo que dice, a que contendáis, a que luches con pasión. Ardientemente significa compasión, que ha sido dada una vez a los santos. Ahora, bueno, ese es el 22. Pero esto, mis hermanos, pongan atención porque esto no está en contraposición con lo que dijo Pedro. Porque hacer o decir las cosas con pasión, para eso no se necesita pelear. Lo que sí se necesita es ser firme en lo que usted está creyendo y en lo que usted está enseñando. Porque si ustedes van a hablar con una persona y esta persona lo está viendo usted y lo está observando, aparte de que lo está oyendo y lo observa, y si usted está como diciéndole a él así todo tembeleque, temeroso, inseguro o insegura, para esta persona lo que usted está haciendo es diciéndole una mentira. Por eso hay un conocido dicho que dice: los incrédulos dicen las mentiras como que si fueran verdades, y los creyentes decimos las verdades como que si fueran mentiras. Como si fueran mentiras, o sea, como tratando de no demostrarle la firmeza, la decisión, la pasión que hay en nuestro corazón. Entonces tenemos que decir las cosas con firmeza y con pasión. No significa pelear. Porque cuando usted habla con la gente, mis hermanos, lo que ellos van a ver es que si usted tiene pasión por lo que usted está diciendo, si realmente usted lo cree. Entonces, pregunto, ¿quién es un buen vendedor, por ejemplo? Bueno, un buen vendedor es aquel vendedor que está seguro del producto que está llevando a vender, que conoce el producto. Entonces, este vendedor que conoce mejor el producto y que tiene esa pasión, tiene más posibilidades de venderlo que aquel que no. Y este último no merece ser creído, no merece ser oído. Por eso Judas nos está diciendo, mis hermanos, vamos a contender con pasión, o sea, que se le vea el gozo, el gusto de verdad, que de verdad conoce de quién está usted hablando, del que lo ha vivido. Ustedes y yo debemos comunicarnos con la gente de aquello que hemos vivido. Por ejemplo, el día que el Señor me llamó para servirle, pues, aunque yo no quería, pues yo le dije, pues sí, ¿qué más le puedo contestar yo al Señor? No, Señor, no tengo tiempo. Estoy en la empresa donde estoy trabajando, quizás otro día. No, cuando yo he visto todo lo que Dios ha derramado sobre nosotros, su gracia, conmigo, con mi hija, con mi esposa. Pero vamos a ver, el Señor nos llama, el Señor me llama a mí, nos llama a nosotros.
O sea, ¿qué podíamos decirle? Teníamos que decirle que sí. Como dije ahorita, como acabo de decir, hay algunos que, no, señor, es que yo no tengo tiempo, es que no sé qué, que es el otro. No, 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 no. En el caso de nosotros, hicimos lo que hicimos porque nosotros hemos visto la obra del Señor. Lo hemos visto obrando porque nosotros sabemos que es cierto, que es real y sabemos que no es una tradición, sabemos que no es un dogma, que no es una cuestión de ritos, que es una persona que se comunica con personas y que Dios es el que anhela porque su creación, o sea, porque Él anhela, porque su creación, o sea, su creación fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros hablamos de nuestra fe, nosotros tenemos que hacerlo con pasión, que se vea de verdad, o sea, deje salir lo que hay dentro de su corazón para que más que nada, lo que se vea es el convencimiento que usted tiene de lo que usted está diciendo. Porque de otra manera, mis hermanos, olvídense, no le van a creer porque no merece la atención de lo que usted está diciendo. No lo merece. Y muy bien, por eso dije, ahí tenemos cuatro razones para estudiar apologética. Ahora, déjeme darles algunos consejos de lo que usted debe y lo que no debe hacer en toda discusión. Entendamos aquí la palabra discusión como plática, ¿verdad? No discusión como cuando cuando usted está discutiendo con su esposa o con sus hijos. No, no. Entendamos aquí la palabra discusión como plática, o sea, no como pelea. En toda discusión o plática, tenga presente lo siguiente, 2 puntos. Como número 1, en toda discusión o plática, tenga presente lo siguiente, 2 puntos. Número 1, use siempre la lógica. Número 1, use siempre la lógica. Por definición, mis hermanos, la lógica es aquella que no necesita ser comprobada, no necesita ayuda de la ciencia. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir cuando yo digo que use la lógica? Lo primero, vamos a ver, lo primero que deben de hacer es escuchar. Es escuchar. Solo por creación, mis hermanos, Dios nos puso 2 orejas y una boca. ¿Qué estará queriendo decirnos el Señor con eso? Que hay que escuchar más. Y eso es un problema que tenemos, creo que la gran mayoría. Hay que escuchar más de lo que hablamos. Y la Escritura lo dice, que debemos de escuchar. Entonces tenemos que escuchar con atención lo que nos está diciendo la persona. Porque, mis hermanos, usando la lógica, nosotros podemos utilizar eso en contra precisamente de él para poder sembrar la semilla de la fe. Entonces, usemos la lógica. Voy a ver, por ejemplo, les voy a contar un caso interesante, un caso real. Cuenta un pastor, él fue católico practicante durante muchos años en su juventud, ¿verdad? De parte de sus niñas. Cuenta él que él viene de una tradición bastante fuerte, digamos, de familia católicas practicantes, donde habían sacerdotes, monjas, etcétera, etcétera. Bueno, dice que él se convierte al Señor, entonces a él no lo recibían, no lo querían recibir en su casa porque de ahí él se convierte, ¿verdad?, al cristianismo. Entonces, eh, el papá le decía a él que cuando él llegara a la casa, que no le hablara nada que tuviera que ver con Dios ni nada de eso, bueno, claro, porque se hizo cristiano. Entonces, decía él que cada vez que el papá no estaba, él aprovechaba y conversaba con la mamá. Entonces, dice que un día él aprovechó porque dice que a la mamá le habían regalado unos cassettes, en aquellas épocas le habían regalado unos cassettes de un sacerdote católico que él supuestamente en esos cassettes daba enseñanzas de cómo refutarle a los cristianos evangélicos con la Biblia y con no sé qué, ¿verdad? Entonces él tomó eso, él usó la lógica, usó la inteligencia y le dijo a la mamá, bueno, mamá, hagamos una cosa. Vean, hoy escuchemos lo que dice este sacerdote católico y lo vamos revisando con la Biblia. Es más, use su Biblia, la suya, la católica. Entonces dice que la mamá le dijo, ok, está bien. Dice él que empezaron, bueno, él le dice a la mamá, mamá, le dice, ¿usted cree que la palabra, bueno, no me voy a adelantar primero.
Dice que ellos empezaron a escuchar los audios. Entonces, cada vez que el sacerdote iba mencionando un versículo, lo buscaban, a buscar. Y él le decía, vea, él está usando este versículo y no lo está usando en el contexto. Incluso dice que la puso a ver y dice, vea, inventaba versículos bíblicos que no estaban en la Biblia. Ese sacerdote, en ese cassette, en los cassettes, incluso ni siquiera estaban en la Biblia católica de la mamá. Entonces él le dice a la mamá, mamá, ¿usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Entonces dice, sí, si la Biblia es la palabra de Dios, entonces todo lo que dice es verdad. Dice el mamá, pues sí. Bueno, al final eh, para no cansarlos con esta historia, todo lo que el sacerdote católico estaba diciendo en esos cassettes, eh, quedó mal, porque ellos lo empezaron a revisar con la Biblia y con versículos que dijo que ni siquiera existían ahí. Entonces, ¿qué pasó con la señora? Con esta señora. Y la señora se convirtió al Señor, se convirtió al cristianismo porque su hijo utilizó la lógica, utilizó la inteligencia y pudo derrotarla digamos, en ese sentido, ¿verdad? No me malinterpreto, derrotar, digamos, lo que ella creía usando lo que ella tenía. Es decir, y con la Biblia, así de sencillo. Entonces, mis hermanos, eso es la lógica. Aquello que no puede ser refutado. Si esto es palabra de Dios y Dios no dice mentiras, entonces la Biblia es la verdad. Punto. Y así es como yo les hablé de esta historia, así ustedes hablen las cosas y muestren la grandeza de Dios. Siempre, mis hermanos, usemos, mejor dicho, la lógica, usemos lo que tenemos, lo que nosotros tenemos, usemos la pasión, todo lo que Dios nos ha dado para poder vivir. Eso es una herramienta para hablar de Dios, para decir quién es Dios, misericordioso es Dios. Número 2. La número 1 es use siempre la lógica. Vamos con la número 2. Número 2. Nunca discuta con el fin de ganar una discusión. Oigan, nunca discuta con el fin de ganar una discusión. Vean, mis hermanos, este consejo es sumamente bueno porque si usted sabe de la Biblia y usted es muy bueno y la puede mover muy bien y usted sabe dónde está hay versículos y todo eso, usted va a ganar la discusión, usted la va a ganar. Pero usted va a ganar la discusión, pero usted no va a ganar a la persona. Usted no va a ganar a la persona para Cristo. Lo que va a hacer es, lo vas a perder. Así de sencillo. Entonces, nunca discuta con esa finalidad. Oiga, yo he aprendido también eso al paso del tiempo. Por ejemplo, voy a contarles algo que a mí me sucedió. Esto es un caso real y fue a mí directamente. ¿Por qué no hay que discutir, digamos, para ganar una discusión? Hace unos años atrás, donde nosotros nos congregábamos, en aquel momento yo tenía una pareja ministerial, ¿verdad? En ese sentido, un compañero, estábamos los dos liderando. Mis hermanos, tengo que decirlo, el chavalo no era como muy firme, ¿verdad? Para con el Señor, no sabía de la Biblia, no sabía nada. Entonces un día estábamos conversando y yo hice un comentario en el grupo de nosotros, ¿verdad? Del equipo de trabajo. Y les digo yo, mira, le hago, chiquillos, vieras que tuanis, estuve escuchando un pastor, se llama Así Asá, y él habla sobre el Génesis y toca ciertos temas interesantes. Yo les digo a ellos, y habla sobre un tema, él toca temas sobre los dinosaurios. Evidentemente, él no está diciendo que cuándo estaban, en dónde no, pero habla temas ahí interesantes que tienen que ver con los dinosaurios. Entonces yo les vieras que tuanes, escúchenlos, más que todo para que vean algo interesante. Entonces me dice esta persona, en ninguna parte, pero casi me pega, en ninguna parte de la Biblia menciona los dinosaurios, en ninguna parte. Y le hago yo, fulanito, ¿usted está seguro de eso? En ninguna parte dice los dinosaurios, no dice que no dice. Y le hago yo, ¿dónde no dice? La palabra dinosaurio como tal, sí, no la vamos a encontrar en la Biblia. Bueno, para resumirles un poco, básicamente yo hablo con él y le digo, mira, fulanito, yo te voy a dar un consejo. Es cierto, la Biblia no dice la palabra dinosaurio como tal,
pero la palabra sí enseña de que de ahí Dios creó los grandes monstruos marinos. Luego en Job, cuando esto que voy a mencionar, hay gente que dice que el behemoth es un hipopótamo, pero vamos a ver algo interesante, y es, le decía yo, vea, por ejemplo, cuando Job menciona, le decía yo a él, menciona al behemoth, él menciona y dice, bueno, él usa una palabra, usa una figura literaria que dice como el behemoth, como, dice, su cola como la del cedro y no sé qué. Bueno, los árboles de cedro, le decía yo a él, los árboles de cedro son árboles gruesos, grandes, altos. Entonces, yo le dije a él así, yo no sé qué animal es ese, pero no es un hipopótamo porque él está comparando, está haciendo un símil de que ese como, que es la cola del behemoth, o sea, podríamos suponer, imaginarnos, porque yo no puedo afirmar que así sea, podríamos imaginarnos que podría ser un brontosaurio, ¿verdad? Entonces digo yo, ¿podría ser? ¿Sí o no? No lo sabemos. Pero bueno, pero los dinosaurios sí existieron. Y me dice, es que yo no creo, porque yo creo que agarran, la gente hace esos huesos y los entierra y luego los sacan para que la gente crea que son dinosaurios. Y le digo, no, vea, le digo yo a él, usted, vea, si usted se tiene que enfrentar a una persona que es un paleontólogo, un profesional en esta rama, y usted viene y le dice a él que los dinosaurios no existieron y que esos huesos son de mentiras, te van a revolcar, porque usted, para dar una afirmación, usted tiene que estar preparado. Usted tiene que haberse preparado para poder refutar algo. Entonces, usted no puede nada más decir, no existieron porque, ¿por qué no existieron? Porque yo digo que no existen y son mentiras. No, no. En serio, no puede hacer eso. Bueno, otro caso que les voy a contar. Como dije, otro caso que les voy a contar también es real, no me pasó a mí, pero es un pastor que contó, dice que había una persona que era un espiritista y que esta persona estaba dedicado a lo que es todo el espiritismo. Dice este pastor que él creía que la Biblia era, este espiritista creía que la palabra era palabra de Dios. Pero resulta que él decía que él tenía contacto con Dios, decía él, a través de la medium, decía este espiritista. Entonces decía que era a la medium a la que le caía el rayo. Bueno, eso. Entonces él decía, yo no necesito leer la Biblia, porque yo estoy hablando con Dios. Y cuando dice este pastor que cuando él comenzó a hablar con él, le empezó a enseñar la escritura. Y él fue firme, el pastor dice que siempre fue firme para poder enseñarle la escritura a esta persona, porque ese hombre este espiritista, él estaba segurísimo de que él hablaba con Dios y que él decía que para qué quería la escritura si él hablaba con Dios. Pero también este espiritista reconocía que la Biblia era palabra de Dios. Entonces, ¿qué hizo este pastor? Usó la lógica. Entonces, ¿qué hizo? El pastor llevó a esta persona y le dice, bueno, si usted cree que la Biblia es palabra de Dios, entonces la palabra de Dios dice que lo que usted está haciendo es contrario a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, alguno de los dos está mintiendo. O la medium y usted, o la palabra de Dios, pero alguno de los dos tiene que estar mintiendo. Porque si el que te habla es Dios, entonces él le dice, porque si el que te está hablando es Dios, entonces, ¿por qué ese Dios que te habla a ti te está enseñando cosas contrarias a lo que dice la Biblia? Lo llevó a pensar. Al final, este hombre aceptó y recibió a Cristo, dice el pastor. Y dice que este hombre recibió a Cristo, es interesante la historia porque dice que lo recibe a Cristo y dice que este hombre que ya se convirtió, ya no es espiritista, se convirtió y fue solo una vez a la congregación de este pastor, solo una vez. Y dice que después de que terminó el culto, este hombre se fue, se levanta, se levanta, se fue con su familia y se fue de la iglesia. No volvió más, solo fue una vez. Cuenta el pastor que pasaron 15 años, pasan 15 años, y el pastor se encuentra con una persona que conoce a esta persona que era el espiritista. Y le dice, mira, pastor fulanito,
te mandó saludos aquel hermano, el que era el espiritista. Te mandó saludos, que cómo estás, dice. Entonces el pastor le dice, qué bueno, y le pregunta, le pregunta, de que cómo está, de que esto y el otro, y le dice, vieras que muy bien, que él está muy bien, y vieras que esta persona siempre habla muy bien de vos, siempre habla muy bien de vos. Entonces el pastor le llamó poderosamente la atención como este ex espiritista hablaba muy bien, maravillas de él. Pero le parecía curioso que no estuviera en la iglesia. Ahora, el que era espiritista, ahora es pastor, ¿verdad? Pasaron 15 años, ahora es pastor. Entonces, este hombre le preguntó al amigo que dice, al amigo del ex espiritista, y le dice, que llegó a decirle, mira, fulano tal te mandó saludos, él le preguntó un día, mira, pero vos hablas muy bien de este pastor, ¿y por qué no te estás congregando en la iglesia si usted habla maravillas de él? Dice este señor, dice que le contestó y le dice, bueno, yo no estoy congregándome en la iglesia del pastor de este fulano el que cuenta la historia, por inmadurez mía. Y le dice, pero ¿por qué por inmadurez? Porque el pastor, cuando yo era espiritista, el pastor me enseñó tan bien y me contestó tan claramente las cosas que a mí me enojó tanto, cómo me enseñó, cómo me instruyó, me enojó tanto, y yo dije, ok, voy a recibir a Cristo, pero yo no voy a ir a su iglesia. O sea, era una inmadurez. O sea, pero para la gloria de Dios, ahora él es pastor de otra iglesia. Y dice, ahora el que era espiritista dice, yo ahora lo comprendo, fue una tremenda inmadurez. Pero fíjense, este hombre, el que era espiritista, le dio enojo a pesar de que dijo que sí iba a recibir a Cristo. Ahora imagínense ustedes cuando nosotros peleamos con otra persona, el enojo que les pueda dar a ellos. Si nosotros peleamos, pues ellos van a sacar la espada y se van a defender. Eso es lo normal, es lógico. Entonces, mis hermanos, nunca discutamos solamente para pelear. No ganamos absolutamente nada, más bien perdemos lo que podemos ganar, que es a la gente para Cristo. Ahora, punto número 3, para seguir. Punto número 3. Ojo, porque esto es importantísimo. Nunca mienta ni trate de engañar a la gente. Punto número 3. Punto número 3. Nunca mienta. Nunca mienta ni trate de engañar a la gente. Es decir, hay veces que sí, la gente es tan necia que no hallamos cómo hacerle ver la verdad. Pero nunca, mis hermanos, nunca recurra a artimañas o a mentiras. Nosotros no necesitamos inventarles nada de la Biblia, porque sabemos que alrededor nuestro, cuando estamos testificando, hay demonios, hay una vida espiritual, y ellos van a hacer lo que sea para que a usted lo agarren en la mentira. Y entonces, ¿qué hacen? Alejar a la persona de Dios. Por eso, nunca tratemos de engañar. Seamos honestos y transparentes, como les decía al principio, mientras ellos vean que con honestidad buscamos las respuestas en la Biblia, no importa si no las encontramos, pero que están viendo que honestamente estamos queriendo enseñar el pensamiento de Dios. Punto número 4. Nunca, pongan atención, esto es importante, nunca haga pensar a la gente que usted conoce la Biblia al derecho y al revés, o que usted sabe griego y hebreo. Punto número 4. Nunca haga pensar a la gente que usted conoce la Biblia al derecho y al revés, o que usted sabe griego o hebreo. Cuando yo tenía pocos años en la vida cristiana, a mí se me ocurrió hacer algo para demostrarle a una persona con la que hablaba. Y yo le dije, mira, es que en el griego dice esto. Y la persona me dice, ah, ¿vos sabes griego? Y yo le dije, no, yo no sé. Ahí se acabó la conversación. Se acabó la plática. Porque seguro él pensó, ah, me está hablando algo que ni siquiera sabe. Entonces, ¿qué pasó? Él pudo haber pensado que yo estaba queriendo engañarlo. Por eso les digo, no traten de impresionar. Si ustedes dominan el griego o dominan el hebreo, pues genial, qué bueno. Pero si no es necesario, no lo saquen ni siquiera a relucir en ese momento. Haga que la gente sienta que puede confiar realmente en usted, no que se sienta amenazado.
Punto número 5. Punto número 5. Nunca discuta con alguien que no escucha razones. Punto número 5. Nunca discuta con alguien que no escucha razones. Mis hermanos, sean sabios. Observen si es una persona que no está aceptando nada, entonces mejor nos callamos. Porque incluso nos dice Mateo 7 que no echemos las perlas a los cerdos, es decir, no tiene razón, no tiene caso. Si no está aceptando razones y nada más está queriendo burlarse de usted y perder el tiempo, mejor no pierda tiempo. Mejor calladito y Dios presentará quizás otra oportunidad. Les cuento una anécdota. Hace muchos años, a ver cómo fue que lo puse. Una persona, ya me acordé, una amiga del Facebook había publicado, por eso hace muchos años, por si quieren ir a buscarlo, no lo van a encontrar, es muy viejo. Una amiga publicó algo con respecto a lo que decía de cuando a Pedro Jesús le dice, y a ti te daré las llaves del reino y todo eso. Resulta que en ese posteo sale discutiendo una persona que yo conozco, es una persona cercana a mí, es de la familia. Él escribe algo y dice, la iglesia, la verdadera iglesia es la iglesia católica porque Jesús, Dios le dio a Pedro las llaves del reino y él es el primer papa y no sé qué puso a decir, ¿verdad? Eso fue lo que puso. Entonces una amiga también de la iglesia le contesta y le dice, no es así porque ta. Bueno, empezaron a discutir, empezaron a debatir. Entonces, yo le contesto a él, pero yo le contesto con fundamentos bíblicos, lo que significa cuando dice lo de las llaves, cuando le dice a ti te daré las llaves. Entonces yo le estoy dando un fundamento, le mandé básicamente por el Facebook todo un discurso como de 12 páginas, pero páginas, ¿verdad? De las que nosotros usamos, las tamaño carta, donde yo le di a él todo el fundamento para decirle que ahí no está diciendo que a Pedro se le está dando como que él es el primer papa, ni que la iglesia es la católica. No, le di el fundamento, ojo, histórico, bíblico, exegético, etcétera. Todo se lo di. Y al final, ¿saben qué me respondió? Me puso un mensaje y dice, sí, pero a mí eso, cuando yo estaba pequeñito, a mí el sacerdote me dijo que era así y ya, y punto, y ahí dejó la conversación. Entonces, ¿qué hice yo? No discutí más. Porque yo dije, se le está presentando con buen fundamento, con pruebas, con lo que significa la palabra, con todo. Y él responde, sí, pero a mí eso me lo explica. Entonces, ya pare la fiesta ahí, ya no discuta más. Pero hay gente que al ver esto le da y le da y le da y siguen discutiendo y pelean y discuten y discuten. Él no quiere entender, no quiere darse el taco de decir que no sabe o que, mira, en serio, no sabía, enséñeme. No, así de sencillo. Entonces, tal vez en algún otro momento, como dije, Dios presentará quizás otra oportunidad. Ahora, punto número 6. Recuerde que toda discusión tiene como finalidad llevar a la persona a los pies de Cristo. Número 6, y con esto finalizo. Y les voy a dar nada más unos puntitos para que lo tengan ahí. Número 6, y finalizo esta lección. Número 6, recuerde que toda discusión tiene como finalidad llevar a la persona a los pies de Cristo. No se trata de que la gente diga que usted es muy sabio, wow, usted sí sabe. No. No se trata de impresionar a la gente, de que crean de que usted es súper inteligente, no. No se trata de que usted los apantalle y que lo alaben a usted por todo lo que usted sabe, sino se trata de llevar honestamente a la gente a los pies de Cristo Jesús. Si usted es un estudiante responsable y si usted le echa ganas a la vida cristiana, si usted habla de Dios con pasión, eso, mis hermanos, en principio es la verdad. No le garantizo que toda persona con la que ustedes hablen van a venir a los pies de Cristo, porque eso es una cosa entre Dios y esa persona. Pero Dios estará complacido con usted y conmigo de que hicimos
lo que nosotros debíamos de hacer. Bueno, mis hermanos, aquí les voy a decir, para que sepan, aquí yo les dije que les voy a compartir el libro, es el que yo les dije, el Gilgamesh, en la descripción. Y el Gilgamesh, por si se lo están preguntando, es un libro escrito por los sumerios. Y de hecho, Gilgamesh era un rey sumerio y le suceden cosas que tienen cierto parecido con lo que dice la escritura. Por ejemplo, hay una lucha entre Gilgamesh y no me acuerdo cómo se llama su adversario, pero es un hombre velludo, peludo, que se asemeja a la historia de Jacob y Esaú. Habla también de lo que fue el diluvio, en fin, habla de ciertas cosas que fueron escritas 1000 años antes que la Biblia. Ahora, eso se los voy a dejar ahí para que ustedes lo tengan y mis hermanos, gracias de verdad. Estamos iniciando la introducción ahorita de lo que es apologética. Dios primero, ¿verdad? Dios primero. En las siguientes lecciones, de la lección 2, vamos a ver argumentos de la existencia de Dios. Vamos a ver los argumentos de la existencia de Dios y ya vamos a empezar fuerte a aprender varias cositas. Así sucesivamente vamos a ver cosmovisiones y ese tipo de cositas para aprender todos juntos. Y gracias, sin más nada que decir, gracias por su atención. Los bendigo en el nombre de nuestro Señor y nos escuchamos en la siguiente. Hasta pronto. Chao.